Primera de Corintios capítulo 3, voy a leer el versículo 11 y luego vamos a ir al capítulo 1 del mismo libro de Primera de Corintios. Esta es la carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Y dice la poderosa palabra de Dios. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Podemos decir amén? Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Alguien diga conmigo fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto va a estar bueno. Saltamos conmigo por favor 2 capítulos antes, Primera de Corintios capítulo 1. Voy a leer el versículo 22, desde el 22 hasta el 24. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22, dice la palabra de Dios: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero para los judíos ciertamente esto es tropezadero, o sea, esto es piedra de tropiezo, o sea, esto no me hace sentido, porque los judíos están acostumbrados a ver a un Salvador al estilo de Moisés, que triunfa con señales, que se presenta delante de Faraón con autoridad, que lucha políticamente por la libertad del pueblo, que manifiesta señales, que abre los mares, y ellos estaban esperando un Salvador así. Y de momento que se les predique un Cristo crucificado. Alguien diga conmigo, Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque los gentiles de ese tiempo eran griegos y romanos, y ellos sí estaban acostumbrados a escuchar las historias de los dioses griegos que bajaban a la tierra, pero no bajaban a morir. Ellos bajaban a deleitarse en los placeres de los hombres. Los dioses griegos bajaban a acostarse con las hijas de los hombres. Los dioses griegos bajaban a embriagarse con el vino de los hombres. Y de momento que se les predica un Cristo crucificado, no, esto es locura. Locura para los gentiles. Termino con el versículo 24. Mas para los llamados, habrán llamados aquí en la casa hoy. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar por la palabra antes de sentarnos. Hoy comenzamos la serie de mensajes titulada Fundamento. Y este primer mensaje, esta primera parte de la serie se titula Cristo crucificado. Cristo crucificado. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque no importa cuán lejos nosotros nos podamos desviar de tu verdad, tu palabra siempre nos trae de vuelta al fundamento correcto. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en el día de hoy y durante las próximas semanas, Señor, tú puedas plantar a tu iglesia en el fundamento correcto. Que podamos ser plantados en el fundamento correcto respecto a nuestra fe, para que podamos ser sostenidos, Señor, como en la roca. Padre, que no importa, Señor, las tormentas, los vientos, las lluvias que vengan a azotar, estaremos firmes por cuanto estamos sólidos en el fundamento que es Cristo Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, a predicar esta palabra, para que pueda llegar a los corazones y producir transformación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Yo estoy bien pompeado con esto. Vamos a comenzar. Les adelanto que durante las próximas semanas no van a ser mensajes muy superficiales, van a ser mensajes de mucha enseñanza, así que les aconsejo, les recomiendo que vengan con bolígrafo y con libreta, o con sus tablets o con su teléfono, donde ustedes tomen sus anotaciones, porque vamos a aprender. Alguien diga conmigo, yo quiero aprender. La palabra de ánimo a nosotros nos impulsa, pero la enseñanza es la que nos transforma. La enseñanza es la que nos hace profundizar en esta fe, para que cuando venga alguien por allí a preguntarnos ¿en qué tú crees?, que nosotros podamos responderles con confianza y con seguridad. Amén.
Así que Pablo se dirige en esta carta a una de las iglesias que él fundó, y esta es la iglesia que él fundó en Corinto. Dentro de sus viajes misioneros, Pablo fundó muchas iglesias en su labor misionera y apostólica, y Corinto era una ciudad muy próspera. Corinto estaba en una posición geográfica muy estratégica para el tiempo, porque estaba entre medio de dos naciones sumamente poderosas. En aquel tiempo Corinto, esta ciudad que está todavía entre medio de lo que es ahora Italia y lo que es ahora Asia. Y en aquel momento, tanto Italia como Asia eran naciones bien poderosas, porque Asia se especializaba en la producción de telas y muchos productos de mucho movimiento comercial. Italia era el hogar del Imperio Romano. Así que Italia estaba en todo su apogeo durante el tiempo de la iglesia de Corinto, a la cual le escribe Pablo. Esta ciudad era una metrópolis y tenía dos puertos. Uno con el cual hacía transacciones con el Imperio Romano o con Italia, y otro puerto que usaba para hacer transacciones con Asia. Así que era un punto de transacción entre dos naciones bien poderosas. Productos llegaban de Asia para Corinto y de allí salían para Italia, y productos de Italia llegaban hasta Corinto y de allí salían para Asia. Así que podemos esperar que esta ciudad era un lugar sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque había mucho dinero, había mucho movimiento comercial, había mucho movimiento económico. Así que era una capital comercial, y además de haber sido una capital comercial en donde hay mucha gente, también hay mucha carga espiritual. Esta ciudad de Corinto es un lugar relativamente pequeño, con una densidad poblacional de 600,000 personas para el tiempo de la iglesia en Corinto. 600,000 personas en un espacio bastante pequeño. Había mucha gente, y donde hay mucha gente hay mucha carga espiritual. Así que además de que había este centro comercial, había también un centro religioso en este lugar, en donde habían templos para todos los dioses habidos y por haber. Uno de los dioses más reconocidos en este lugar era la diosa Afrodita, conocida también como Venus. Y había un templo, uno de los templos más poderosos que había allí era el templo a Afrodita, y Afrodita es la diosa del placer sexual. Y algo que distinguía a este templo de Afrodita era que este templo no tenía tan solo su ministro y su sacerdote que oficiaba los sacrificios en ese lugar, sino que dentro del equipo ministerial de este templo habían 600 prostitutas sagradas. Algunos de ustedes me abrieron los ojos así, sí, oímos bien. Prostitutas sagradas. El equipo ministerial de este templo se componía nada más y nada menos de 600 prostitutas sagradas. Así que para uno poder buscar el favor de esta diosa Afrodita, tenías que presentar tu sacrificio, y el sacrificio que tú presentabas no era tan solo monetario, sino que también era la presentación de tu cuerpo en un acto de inmoralidad sexual. Y en este ambiente, en donde habían fiestas que levantaban a los dioses, donde las fiestas eran festivales de vino y orgías, aquí en medio de este ambiente, en donde las transacciones espirituales involucraban la inmoralidad sexual, en medio de este ambiente llega el apóstol Pablo y comienza a predicar a Cristo. Y él les dice en esta primera carta a los Corintios, le dice: porque ustedes saben que yo no me presenté delante de ustedes con palabrería humana, ni con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu. Porque para tú ganar un pueblo que está hundido en un nivel de atadura y de aflicción y de adicciones, a tal grado tú tienes que ir con algo un poquito más que palabras bonitas. Hay que ir con demostración del Espíritu Santo. Hay que ir con la unción del Espíritu. Alguien diga conmigo: la unción, la unción, la unción, la unción.
Ahora, al pasar del tiempo, el enemigo ha utilizado otras estrategias para llevar la gente a la atadura. Pero en aquel momento, el enemigo se destacaba como maestro en las religiones. Tú me dirás, pastor, ¿cómo es eso? ¿Todas las religiones son de Dios? No, no todas las religiones son de Dios. Cuando nosotros vemos que una religión puede llevar a una persona a la perdición y a la atadura de pecado, ya podemos ver que no es de Dios esta religión. Ya podemos ver que el diablo es un experto también fundando sus propias iglesias. Y ahora, al pasar del tiempo, el enemigo se ha dado cuenta que la imagen de la iglesia ha sido sumamente manchada. A través de las acusaciones a los ministros, a los sacerdotes, a los pastores que violan niños en el templo, que se embolsillan el dinero de los diezmos y de las ofrendas, y se ha manchado tanto la imagen de la iglesia que el enemigo se ha dado cuenta que lo que se ha formado en el corazón de esta generación es una apatía a todo lo que tiene que ver con religión y fe. Así que ahora el enemigo infiltra estas estrategias para llevar la gente a la perdición a través de lo que es el secularismo. Esto es bueno para que tomen nota. ¿Qué es el secularismo? Es una postura apartada a todo lo que tiene que ver con fe y religión. El secularismo es lo que está utilizando el enemigo en esta generación principalmente para entonces introducir filosofías de rebeldía contra Dios. No, yo no creo en Dios. Y el asunto es que como yo no creo en Dios, pues entonces no creo en su palabra. Y en la medida en que yo me distancio de la palabra de Dios, me alejo también del código moral establecido allí. Y al alejarme del código moral establecido en la palabra de Dios, ahora puedo abrir puertas en mi vida para todo tipo de disparate e inmoralidad, suciedad, perversiones. Puedo hacer de todo. Así que yo pensando acá, posiblemente estos festivales que tenían ellos en el primer y el segundo siglo después de Cristo, en los tiempos de la iglesia de Corinto, que tenían estos festivales donde estaba todo el mundo borracho, todo el mundo embriagado, donde se vale todo. Se podría parecer un poquito a lo que nosotros estamos viendo ahora en los parties rave, los parties de música electrónica. Yo fui raver, también tuve mi temporada. No me juzguen, yo me convertí a los 21. Tuve mi temporada también en los parties rave, tuve mi temporada también. Yo sé lo que se mueve, de hecho yo llevaba lo que se mueve allí. Sé muy bien. Tuve mi temporada también en los parties de reggaetón y sé muy bien lo que se mueve allí. Y lo que nosotros tenemos ahora es una generación que por cuanto ya no se identifica con lo que es la fe y la postura bíblica, pues entonces hemos abierto una puerta para todo tipo de revolú, todo tipo de disparate, y son tantas las historias lamentables que surgen de lo que ocurre en esta fiesta, porque en el momento cuando está la música bien duro, nadie se queja de lo que está pasando, pero al otro día, cuando la chica amanece en la habitación de un hombre desconocido, allí sí. Cuando amanecemos en un ambiente donde decimos que es este desbarajuste, yo llegué a despertar en ambientes en donde no eran mujeres solamente las que habían tirado por todos lados, habían varones, habían mujeres, había todo tipo de rebelión. Yo decía, ¿qué es esto y cómo yo llegué aquí? Y de momento caemos en un estado. ¿Por qué? Porque es el festival lo que utiliza el enemigo, es la postura de que no necesitamos de Dios, es la postura de que podemos hacer fiesta a nuestra manera. Pero aún así, en pueblos tradicionales como el nuestro, Coamo es un pueblo bastante tradicional, todavía se ven rasgos de la obra maestra de Satanás como creador de religiones. Pastor, ¿cómo es eso? Claro que sí. Se promueven las oraciones a los santos y a cualquier otra persona que no es Jesús. Los pactos que se hacen en templos escondidos. ¿Cómo tú sabes si es pecado?
porque te tienes que esconder para hacerlo. El pecado naturalmente va a producir vergüenza. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue que se escondieron de Dios. Y todo lo que vemos en lo escondido, todo lo que vemos en lo oculto, si tú tienes que llegar a la casa de una señora para que esta señora te haga un trabajito y esta señora te lleva a un cuartito que tiene escondido en el patio de su casa, ya tú sabes que esto es del ocultismo. Prendemos velones, buscamos para que nos lean las cartas. Esto se ha convertido en una modalidad donde ya no se están ni escondiendo, ya tú los ves promocionándose por allí en los postes. Yo he visto lectura de cartas, tarot, y tú lo encuentras por allí con el número de teléfono. Ya se están promocionando, ya es algo. ¿Por qué? Porque en donde hay un pueblo tradicional que todavía le abre la puerta a todo este tipo de cosas, el enemigo va a infiltrar su perdición a través de religiones, a través de creencias y prácticas espirituales. La astrología. En estos días yo vi que le hicieron un homenaje a Walter Mercado. Santo Dios, ten misericordia. El gran puertorriqueño Walter Mercado. Dios tenga misericordia de su alma. Buscamos los horóscopos todavía y leemos lo que aparece allí en el horóscopo y lo recibimos con fe como si fuera palabra de Dios. Estas son puertas que abrimos. Buscamos para que alguien nos haga un trabajito, para que nos ayuden a que fulano se enamore de mí o que me ayude a conseguir un trabajo. Buscamos y nos enredamos en brujería, en santería, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía en el 2019 el enemigo es experto en religiones. ¿Cómo usted sabe, pastor, que esa religión es falsa y que la suya es de Dios? Ay, gracias por preguntarme. Estaba loco porque me preguntaras eso. Primero que nada, Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a revelar un reino. Mientras nosotros estemos viendo lo que hacemos aquí los domingos como parte de nuestra religión, estamos todavía operando en un espíritu de religiosidad. Estamos todavía operando en un sistema que es del mundo y posiblemente con influencia demoníaca. Jesús no vino a revelar una religión, Él vino a revelar un reino. Y dentro de ese reino Él vino a revelar el rey. Y dentro de lo que nosotros conocemos como reino y el rey, Cristo vino a revelar una relación con este rey. Y tú sabes cómo se llama esta relación con el rey: Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Yo no soy miembro de una religión, tú me perdonas, yo soy hijo de Dios. Tú me perdonas. Yo me congrego en una iglesia, pero la iglesia no es mi religión, porque yo no tengo una religión. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey de Reyes, aquel que vino a dar su vida. Alguien dar un aplauso a Cristo por dar su vida en la cruz del Calvario y por darme de su espíritu, porque dice la Biblia que todo aquel que es guiado por el Espíritu ha venido a ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Así que los hijos, nosotros sí tenemos una fe, y nuestra fe viene acompañada de una acción, y nuestra acción se llama obediencia. Porque como todo padre, hay reglas en la casa. Y si yo quiero estar en orden y en paz viviendo en la casa de mi padre, yo necesito obedecer las reglas de la casa. Y dentro de las reglas de la casa yo obedezco y yo hago la voluntad del Padre. Así como cuando encontraron a Jesús, que Jesús era todavía un niño y se había perdido, y cuando le encontraron, Él estaba predicando en el templo y le dijeron: ¿qué tú haces aquí? Le dijeron: tú no sabes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Yo necesito involucrarme en los negocios de mi Padre. Yo necesito involucrarme en esta obra del reino. Yo necesito involucrarme. Todo esto que nosotros hacemos en la iglesia no es nada más y nada menos que nuestra obediencia a involucrarnos en la obra del Padre. El Padre quiere bendecir nuestro pueblo y nosotros queremos obedecerle y colaborar con Él para que la palabra, la salvación, la bendición de nuestro Padre pueda alcanzar todo este pueblo en el nombre de Jesús. Así que
Segundo, lo primero es que no vino a revelar una religión, vino a revelar un reino. Y lo segundo es que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú sabes si una persona está practicando en una fe o en una creencia o en una religión que es de Dios? Porque la fe en Dios va a producir fruto. Fruto de arrepentimiento, fruto de dominio propio, fruto de sanidad. ¿Cuántos saben que Cristo salva? ¿Cuántos saben que Cristo sana? ¿Cuántos saben que Cristo restaura? ¿Cuántos saben que Cristo empodera? ¿Cuántos saben que Cristo revela las asignaciones del Padre y los propósitos del Padre a sus hijos? Así que va a haber un fruto en nuestras vidas. Entonces Pablo se dirige a esta iglesia en Corinto y es evidente el tono de amor paternal con el que él le escribe, y lo vamos a ver a lo largo de toda esta carta de primera y segunda de Corintios. Es como le habla un padre a sus hijos, y el padre le habla con amor, pero también le habla con firmeza. Así que esta primera carta de Corintios comienza con el padre espiritual de esta iglesia, reconociendo sus dones, reconociendo sus triunfos, reconociendo que esto es una iglesia que ha logrado perseverar y permanecer en medio de un ambiente sumamente cargado espiritualmente. Y él les aplaude como buen padre amoroso, aplaude los triunfos de sus hijos, y luego de aplaudir el triunfo de sus hijos, va directo a los asuntos que tenemos pendientes. Con firmeza les habla y le dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Alguien diga conmigo: siempre hay un chota. Te doy permiso para decir eso aquí en la iglesia, porque es que es verdad. No hay nada oculto debajo del sol. Siempre hay un chota, siempre hay alguien que te va a tirar al medio, siempre la verdad siempre sale a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo se enteró a través de los de Cloé. Los teólogos entienden que era la casa de Cloé o la familia de Cloé, que posiblemente eran cristianos también, que mantenían comunicación con Pablo. Y él se enteró a través de esta gente que lo honraban y lo valoraban lo suficiente para dejarles saber lo que estaba ocurriendo en su iglesia. Así que les dijo que hay entre vosotros contiendas. Con esto es que voy a comenzar. Hay entre ustedes contiendas, hay entre ustedes peleas. Se están enredando entre ustedes. Y en el versículo 13 le aclara, porque algunos decían: yo soy de Pablo. Esta era la pelea que ellos tenían. Algunos en la iglesia de Corintios decían: lo que pasa es que yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolo. Apolo era un hombre sumamente elocuente, que fue también discípulo de Pablo, pero se levantó con una elocuencia. Algunos teólogos entienden que la carta a los hebreos la escribió Apolo, porque tiene un vocabulario un poquito diferente. La mayoría piensan que fue el apóstol Pablo el que la escribió, pero hay algunos que dicen: lo que pasa es que este hombre es como un poquito más elocuente. Y piensan que por eso podría haber sido Apolo. Así que cuando Apolo iba a predicar en la iglesia de Corinto, la gente se quedaba maravillada con el denuedo que él usaba y que practicaba en la predicación. Su manera de enseñar, su manera de predicar, su manera de ministrar impresionaba a la gente. Y esto provocó un problema entre ellos, porque decían: pero ¿por qué tú le haces tanto caso a Pablo si Apolo predica más brutal? ¿Por qué tú estás tan pendiente a lo que dijo Pablo si Apolo predica más brutal? Entonces algunos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros decían: no, lo que pasa es que yo soy de Pedro, porque Pedro es el líder de la iglesia. Pedro es el apóstol principal, y cuando viene Pedro a predicar, yo no me puedo perder ese culto. Ahí sí que yo voy. La gente que no se congregaba regularmente en la iglesia de Corinto, cuando tiraban a través de la página de Facebook de Corinto: este domingo viene Pedro, ahí todo el mundo venía, porque decían: este sí que viene con una autoridad salvaje. Por ahí viene el Pedro que cuando él camina, su sombra sana gente. Tú sabes, tenemos que llegar hasta allí. Así que había esta contienda entre ellos, y al final este cuarto grupo decía: ok, ustedes son de Pablo, ustedes otros son de Apolos,
ustedes son de Pedro, yo soy de Cristo. Y había un remanente que tenía un fundamento correcto. Había un remanente que pudo entender, Pablo es tremendo, pero eso es un siervo de Dios también. Apolos predica salvaje, pero eso es un siervo de Dios también. Pedro sí que es un duro. Pedro fue el que aguantó presión. Pedro fue el que asumió el liderazgo de la iglesia. Este sí que es el caballo, como decimos aquí. Pero también es un siervo de Dios. El fundamento tiene que ser Cristo. Así que estaban en esta discordia. Ellos estaban enredados en esto, y Pablo les dice en el versículo 13 de Primera de Corintios 1: ¿acaso está dividido Cristo? Porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, se supone que estemos representando nuestra cabeza. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo. En otras palabras, ¿con quién tú te estás identificando? Un poquito más específicamente, ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Esto me trae una interrogante. ¿Cuántas contiendas estaremos teniendo nosotros por habernos plantado en un fundamento fuera de Cristo? ¿Cuántos problemas nos estaremos buscando nosotros en la calle, con nuestras familias, con nuestra gente? ¿Cuántos problemas estaremos teniendo nosotros porque estamos plantando nuestros corazones, nuestra fe, nuestra creencia y nuestro amor en un fundamento fuera de Cristo? El problema con nosotros plantar nuestra fe fuera de Cristo es que la roca es solo una. La roca, solo Cristo. Todo lo demás, cuando yo pongo mi confianza y mi fe en una persona, eventualmente, tarde o temprano, voy a quedar defraudado. Hay gente que se identifican e incluso se comprometen con la iglesia por la visión de la iglesia, menospreciando el hecho de que la iglesia se compone de gente. ¿Y tú sabes cómo somos la gente? Imperfectos. Nos podemos identificar con una iglesia con una visión poderosa. Esta iglesia me gusta porque tiene una visión de mucha ayuda comunitaria. Esta iglesia me gusta porque tiene una visión de enseñanza profunda en la palabra. Esta iglesia me gusta porque tiene un ministerio de niños bien poderoso. Esta iglesia me gusta por esto, por esto, por esto. ¿Tú sabes qué más te vas a encontrar en la iglesia? Gente. Y el problema es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el fundamento de la iglesia y no en el fundamento del Dios de la iglesia, a la primera que alguien de la iglesia nos falle, mira, la puerta está por ahí mismo salimos corriendo. Por ahí mismo salimos corriendo. Otros se identifican e incluso se comprometen con el pastor, probablemente por su estilo de predicación. ¿Por qué? Porque es normal que busquemos líderes carismáticos. Buscamos líderes carismáticos, buscamos pastores carismáticos, y entonces nos comprometemos con la predicación del pastor, pero no con la posición del pastor. Me voy a meter por aquí un chispitito. ¿Cómo sabemos si estamos comprometidos con la predicación del pastor y no con su posición? Porque a la primera que el pastor me viene a corregir, por ahí mismo también me voy por la puerta para afuera. Me gusta como el pastor predica, pero no me gusta que se meta en mi vida. No me gusta que venga a corregirme, no me gusta. Y esto es algo que la mayoría de la iglesia posiblemente pues no tiene que entrar en este tipo de asuntos, pero todo aquel que quiere crecer en la iglesia, el crecimiento se acerca al liderazgo. Y mientras más cerca tú estás del liderazgo, más cosas el liderazgo puede ver en ti. Y en la medida en que el liderazgo ve, si nosotros
valoráramos la posición pastoral, valoraríamos también que el propósito de la posición pastoral es formar a Cristo en la iglesia. Te lo voy a repetir. El propósito de la posición pastoral no es predicarte mensajes que te inspiren. Los mensajes que te inspiren producen en nosotros un fruto y nos enseñan, pero el propósito real, el propósito de los mensajes que inspiran es también la formación del carácter de Cristo en nosotros. Así que si nosotros realmente estuviéramos comprometidos no tan solo con la predicación del pastor, sino también con la posición del pastor, entonces cuando viene el pastor a decirme cosas, ya entonces yo no estoy mirando, ya no estoy pensando, ay, ya viene el pastor a fastidiarme la vida otra vez. Vemos que miramos, suena el teléfono y cuando lo miramos, Pastor Héctor, ay, no quiero contestarlo. Ya está fastidiándome otra vez. Ya viene a tratar de corregir algo en mi vida. Ya viene Pero entonces una conciencia de reino a mí me va a llevar a honrar el manto y la posición que carga el pastor. No solamente las palabras bonitas que salgan de su boca, sino que yo puedo reconocer que cuando suena el teléfono porque el pastor me está llamando, o cuando el pastor se encuentra conmigo en algún lugar y me hace alguna pregunta profunda acerca de mi vida, es Dios utilizando la posición pastoral para formar a Cristo en mi vida. Ay, santo. Así que cuando nosotros ponemos nuestro fundamento en la predicación del pastor o en el estilo, en la visión del pastor, vamos a quedar defraudados demasiado rápido con cualquier pastor que sea responsable con su llamado, con cualquier pastor que asuma una postura responsable. Yo les adelanto que yo no tengo una visión pastoral en el sentido de que yo tengo las ovejas lejanas y el pastor está por acá. Yo creo en la teología de la paternidad espiritual. Y la paternidad espiritual implica que si yo voy a tener hijos en mi casa, yo voy a tener relación con mis hijos. Y si yo tengo relación con mis hijos, esta relación va a implicar unas conversaciones. Algunas conversaciones van a ser bien placenteras, otras no. Pero todas son de bendición. Ay, santo. Así que el fundamento no es el pastor, porque a la primera que nos sintamos ofendidos o heridos por el pastor, por ahí mismo nos vamos. El fundamento tiene que ser Cristo. Mi trabajo, por eso yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo le doy duro a lo que es oración y lectura de la Biblia. Ora. Esto es algo que a mí se me sale en todas las predicaciones. Iglesia, ponte a orar. Iglesia, abre la Biblia. Iglesia, ponte a orar. Iglesia, ayuna. Iglesia, abre la Biblia. Iglesia, ora. Iglesia, ayuna. Iglesia, abre la Biblia. Iglesia, ora. ¿Por qué? Porque tu fundamento no puede ser este hombre débil que está aquí. El fundamento de tu fe tiene que ser la palabra y la presencia de Cristo. Tiene que ser la relación con Dios, porque es que si no, en nuestro fundamento va a ser demasiado mongo. Yo sería un fundamento demasiado mongo para tu fe. Fundamento tiene que ser Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y esto a mí me martilló en mi corazón de una manera, porque nosotros escuchamos la palabra de la cruz, pero como es difícil identificarnos con un Cristo crucificado, es más fácil identificarnos con una iglesia que tenga ministerios bonitos. Es más fácil identificarnos con un pastor que predique bonito. El problema es que entonces nos perdemos, porque cuando la iglesia nos falla, nos vamos. Cuando el pastor sentimos que nos falla, nos vamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es
a nosotros. ¿Habrá alguien salvo aquí hoy? ¿Habrá alguien aquí que tenga a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien aquí que tenga seguridad de salvación? ¿Habrá alguien aquí que esté portando la presencia del Espíritu Santo por dentro? Alguien debería estar dándole un aplauso a Cristo por la salvación. Alguien debería estar alguien se debería estar gozando. Santo Dios, es poder de Dios. Así que vamos a hablar acerca de lo que es Cristo crucificado. Y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por soltarte aquí antes de las 12. Santo, oren por mí, oren por mí. Cristo crucificado. Te voy a hablar 4 palabras para los que están tomando notas. Vamos a comenzar desde lo más obvio y vamos a ir transicionando hacia lo más profundo. Primero que nada, Cristo crucificado, número 1 para los que están tomando nota. Cristo crucificado es el amor de Dios expresado. El amor de Dios expresado. Voy a utilizar un solo versículo para no extenderme demasiado en esta parte, porque en las próximas partes tengo mucha sustancia. Juan capítulo 3, versículo 16. Este es el versículo clásico que todo creyente se debería memorizar. Todo creyente debería conocer este versículo, Juan 3:16. Esto es fundamental en nuestra doctrina, esto es fundamental en nuestra fe. Y aquí está el amor de Dios expresado. Una cosa es que te digan que te aman, otra cosa es que tú estás dispuesto a hacer por ese amor. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera... O sea, no es de cualquier manera. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Por cuanto Cristo amó, Cristo dio. La expresión de nuestro amor va a revelar cuánto realmente amamos. Lo que damos va a ser un reflejo de la cantidad de nuestro amor. Yo no te puedo decir que te amo y no estoy dispuesto a darte nada. Yo no puedo decirte que te amo y no contestarte tus llamadas. Iglesia, yo no puedo decirte que te amo y no estar dispuesto a dar lo mejor de mí para preparar el mensaje más poderoso y más brutal y pasar horas orando y estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque te amo. Y por cuanto te amo, yo doy todo lo que yo puedo darte. Y domingo tras domingo, aquí hay gente que me han dicho, lo que pasa es que pastor, usted predica los domingos como si estuviera en un congreso. Así de mucho yo te amo. Así de mucho yo te amo. Yo me preparo como si fuera a predicar por un congreso. Yo me preparo como si fuera a predicar delante de 500,000 personas. Yo me preparo, ¿por qué? Porque Él es Rey de Reyes. Rey de Reyes. Así que yo reconozco que la gente que se congrega conmigo no son cualquier tipo de persona. Son los hijos del Rey. Aquí yo tengo reyes entre nosotros. Aquí yo tengo príncipes y princesas. Aquí yo tengo gente de reino. Así que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué fue lo que dio? Su Hijo unigénito. El único. El primordial. El principal. El que carga su propia esencia. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor me martillaba esta semana con este versículo, porque a nosotros se nos hace fácil amar a nuestros hijos. No se nos hace tan fácil amar a los hijos de otros. Y lo que está diciendo este versículo es, porque de tal manera amó Dios a sus hijos. De tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra mundo en el griego lo que significa es sistema de mundo, sistema terrenal. Así que de tal manera amó Dios a gente rebelde. De tal manera amó Dios no a los hijos que tenía ya obedeciéndole.
Porque a los hijos que yo tengo en mi casa que ya me honran y me obedecen es fácil amarles. Pero a los hijos del vecino que son rebeldes, que se ponen a tirar piedras desde sus patios y las piedras me caen en mi patio, que se ponen a tirar piedras para acá y me rompen cristales, que se ponen a escribir en las paredes, en los muros que con mucho sacrificio yo construyo en mi casa, los que se ponen a vandalizar en la comunidad, los hijos de los vecinos que están en malos pasos, aquellos. De tal manera Dios amó al mundo que Él dio lo principal que Él tenía, lo más precioso, su tesoro más precioso. Y todos los que tenemos hijos nos podemos identificar con esto. Porque yo te amo, pero no voy a sacrificar a mi hijo por ti. Eso solamente nuestro Padre Celestial. Así que cuando se encontraba Cristo en la cruz del Calvario, ahí no estaba sucediendo cualquier cosa, ahí estaba el sacrificio de un Padre que de tal manera amó a los pecadores, a los rebeldes, que Él dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que tengas un medio de salvación, para que no te pierdas, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2. Número 1, el Cristo crucificado es el amor de Dios expresado. Número 2, es el precio pagado. Cristo crucificado es el precio pagado. Y para nosotros poder entender la teología del precio pagado, tenemos que ir a Levítico, a la ley, cuando Dios se la dio a Moisés, para entender qué significa esto. Levítico capítulo 5, desde el versículo 17, y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, para que lo podamos tener en un lenguaje bien común. Levítico 5, 17 dice: si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor. Esto más claro no canta un gallo. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, mira esto, mira qué abarcador. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que arrepentirnos por los pecados de los cuales nos acordamos y también de los pecados que cometimos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes bajando, hace poco yo venía bajando por el frente del mall de Cuamo en dirección hacia el pueblo y venía a 46 millas por hora y allá abajo había un policía que me prendió un biombo. Aquel hombre salió disparado del carro corriendo. ¡Para! Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Es a 30. Era a 30. Yo pensé, este hombre piensa que yo me tumbé un banco, me robé un banco, qué sé yo. No, es que te detenga porque esto es zona de 30. Ay, oficial, yo no sabía. Perdóname. Pero el desconocimiento de la ley no te exime de la ley. El hecho de que tú no sabías que esto es zona de 30 no te exime del boleto. Hay que pagar el precio. Todavía. Oren por mí porque el ticket está caro. Subieron los tickets. Dios santo, cuando yo miré eso, yo tuve que regresar y decirle: oficial, yo no tengo problema con el ticket. Yo sé que yo venía más rápido, pero explícame este cálculo. ¿Por qué son tantos chavos? Eran como 300. ¿Qué es esto? Subieron el doble. Dios santo, ten misericordia de este pueblo. Ahora voy suavecito, sí. Hay gente que viene detrás de mí apurado y yo le digo: pásenme, no te preocupes. No me vuelva a pasar. Si alguien peca haciendo algo en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, mira lo que establece la ley. Esto es la ley judía, esto es el viejo pacto. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños, o sea, esto es algo que a ti te va a costar. De los rebaños, de las ovejas, los carneros, los animales que tú estás criando para tu propio sustento, de sus rebaños un carnero sin ningún defecto. O sea, que no me vengas a traer cualquier sacrificio.
cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente. Aunque lo hayas cometido involuntariamente, si tú quieres el perdón de ese pecado, tú tienes que pagar el precio. Y el pecado se le perdonará. El versículo 19 dice: es un sacrificio por la culpa, pues esa persona es culpable ante el Señor. Ay, pastor, pero ¿cómo es posible si Dios es un Dios de amor? Es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y dentro de su justicia no se puede dejar ninguna infracción sin sentencia. El que la hace la paga, dicen por allí. Levítico capítulo 4, versículo 4, para entender cómo era este sacrificio. Levítico 4, versículo 4, dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Esto es el sacerdote. El sacerdote tenía que poner sus manos sobre la cabeza del becerro. Alguien diga conmigo: transferencia espiritual. El sacerdote se reunía con la persona. La persona le decía le hacía su confesión de pecado, ¿no? Cualquier semejanza a lo que está ocurriendo en algunas doctrinas que pues estamos algunas operando todavía en doctrina del viejo pacto. Se le hacía la confesión del pecado, el sacerdote escuchaba la confesión del pecado, y en esa transacción, en esa confesión, recibía el pecado, como quien dice, espiritualmente en sus manos, porque el sacerdote es mediador entre medio de los hombres y Dios. Gloria a Dios que bajo el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote mucho más excelente. Así que él tomaba en esta transacción, tomaba el pecado que le fue confesado y ponía sus manos sobre el becerro. Ahí estaba la transferencia espiritual. La carga de la culpa del pecado yo la estoy transfiriendo ahora sobre este animal. Y mira lo que hacían: ponía las manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Lo degollaba. Así que ahora nosotros tenemos templos bien bonitos, bien limpios, que cuando cae una goterita podemos mapear y queda todo nítido. Pero los templos en el viejo pacto parecían una carnicería. Aquello había sangre por todos lados. Lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá. Tomará la sangre. ¿Tomará qué? La sangre derramada, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo con la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del tabernáculo. Así que la sangre derramada se presenta delante de Jehová como sentencia pagada por la infracción. Aquí está el pago del boleto que me diste, señor oficial. Cuando el guardia me da un ticket, yo tengo que ir a la colecturía a pagar el precio de esta infracción. Y lo que hacían en el Antiguo Testamento era que tomaban la sangre derramada por este becerro como el pago de la infracción cometida. Ahora, te lo voy a traer al nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13. ¿Esto está bendiciendo a alguien? Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Aquí vamos entendiendo entonces lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Alguien diga conmigo: eterno. Eterno. Estas son las palabras claves aquí. Hubo una sangre que se derramó, y esta sangre es diferente a la sangre que se derramaba en el viejo pacto. ¿Por qué? Porque todos los becerros, todos los carneros, todos los animales que se degollaban, y esa sangre, todos esos animales eran terrenales.
tenían vida limitada, no eran seres eternos. Por eso el sacerdote se veía obligado a establecer su oficio allí como carnicero principalmente. Él tenía que estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque este sacrificio que tú me presentaste, esto te sirve para pagar la sentencia del pecado que cometiste. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Que volvemos a pecar. Por eso el sacerdote se tenía que mantener posteado allí. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelvas a pecar, yo estoy esperando tu próximo sacrificio. Y de esto se nutrió toda una industria que cuando llegó Jesús, Él viró las mesas porque se había convertido en un mercado allí donde la gente se estaban lucrando de los sacrificios que tenía que comprar la gente, de los animales que tenían que comprar por el perdón de sus pecados. Y Él decía, esto se ha convertido en algo religioso en vez de algo espiritual. Ya entonces pecamos. Y yo peco porque yo sé que cuando yo le pida perdón a Dios me va a perdonar. Pero eso no es la gracia. La gracia no es una licencia para pecar, porque Cristo ciertamente derramó su sangre. Pero cuando nosotros asumimos una actitud de que yo voy a volver a pecar porque Dios me va a volver a perdonar, estamos menospreciando el sacrificio más grande, más poderoso, más incalculable, más valoroso que se pudo haber hecho en toda la historia, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Este es el resultado que está buscando Cristo en nosotros. Que la sangre que Él derramó al Él ser Dios sirva como un sacrificio no terrenal, sino un sacrificio celestial, un sacrificio eterno, para que no tenga que volver a dar su vida, sino que Él la dio una vez. Y dice la Biblia que Él va a regresar, pero no va a venir a confrontar el pecado. Él va a venir a recoger a su iglesia. ¡Ah, santo Dios! Él va a venir a buscar a su iglesia. Él va a venir a buscar a su esposa. Estaremos aquí, la iglesia, estaremos preparados cuando Cristo venga por nosotros. Estaremos nosotros sirviéndole al Señor. Nos encontrará el Señor a nosotros todavía apasionados por Él. Santo. Se ofreció a sí mismo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Así que en el versículo 15, por eso es mediador de un nuevo pacto. Alguien diga conmigo, nuevo pacto. Esto es fundamento, iglesia. Esto es fundamento. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna significa que no tiene fin, significa que no se va a acabar, significa que la gracia que Dios desató sobre mi vida en el momento en el que yo abrí mi corazón para Él, esa gracia a mí me cubrió, esa gracia a mí me perdonó. La sangre fue el precio pagado por el perdón de mis pecados. Ya yo no tengo que presentar más sacrificio, yo no tengo que suplicarle a Dios por el perdón de mis pecados. Yo tengo que solamente arrepentirme de corazón, y todo aquel que se arrepiente, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarte. ¿Por qué? Porque mediador tenemos delante del Padre. No depende ya de los sacrificios que yo pueda presentarle a Dios para ganar su favor, para ganar su perdón, para ganar su amor sobre mi vida. No, porque Él pagó el precio ya. Y por medio de la fe, cuando yo pongo mi fe en este fundamento, yo sé que yo no tengo que hacer nada para impresionar a nadie. Yo sé que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí y Él está trabajando en mí. Y el velo fue rasgado y yo tengo acceso, y el Espíritu Santo ahora mora en mí. Ya Dios me está bendiciendo. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Número 3. Cristo crucificado es el poder de Dios modelado.
el poder de Dios modelado. Número 1 es el amor de Dios expresado. Número 2 es el precio pagado. Número 3 es el poder de Dios modelado. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios. Esa palabra poder en el griego es la palabra dunamis. De ahí nosotros sacamos la palabra dinamita. Así que nosotros naturalmente cuando pensamos en poder, estamos pensando en algo que provoca cambios a nuestro alrededor. Estamos pensando en el poder de Dios. Dijo Jesús que si tú tuvieras fe, tú pudieras hablarle a esa montaña y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Pensamos en cambios a nuestro alrededor, pensamos en Dios tocando corazones, porque Él es el Dios que puede cambiar el corazón de piedra, el corazón endurecido. Y yo sé de muchas mujeres que están orando por sus esposos, diciendo: Padre, toca su corazón. Ay, se quedó esto bien calladito de momento. Pero pensamos en todo esto: el poder de Dios que sana a los enfermos, el poder de Dios que abre las puertas para desatar provisión. Señor, por favor, que no me quiten la casa. Pensamos en todas estas cosas a nuestro alrededor. Pero cuando Jesús hablaba de poder, Él hablaba de poder desde una perspectiva de reino, no desde una perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se enfoca en las cosas superficiales. El mundo se enfoca en las cosas exteriores, pero el reino se enfoca en lo interior. Yo tengo el poder para decidir quién gobierna mi vida. Esto es una perspectiva de reino. ¿Quién gobierna tu vida? Juan capítulo 10, versículo 17. Y estoy acabando ya casi. Juan capítulo 10, versículo 17. Y cuando tu pastor dice que está acabando ya casi, eso es código para 10 minutitos o 15 más. Juan capítulo 10, versículo 17. Dice: por eso me ama el Padre. Aquí está Jesús hablando y mira la declaración tan poderosa que hace. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, alguien diga conmigo poder. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ay, esto va a estar bueno. El poder de Jesucristo fluía desde su sujeción personal. Por eso cuando el centurión le dijo: tú no tienes que ir a mi casa para sanar a mi siervo, porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Y yo tengo hombres también bajo mi mando. Y yo sé que cuando yo doy la palabra, ellos lo hacen. Porque había un principio de reino allí incrustado en este testimonio. Que la autoridad no fluye en rebeldía. La autoridad fluye bajo autoridad. La autoridad fluye en sujeción. Por cuanto yo estoy sujetado a mi Padre, yo puedo entonces recibir la autoridad y el poder de mi Padre para yo poder hacer la obra de mi Padre aquí en la tierra. Y Jesús pudo reconocer que yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. Y Él estaba hablando de dar su vida en la cruz del Calvario, pero aquí hay un principio poderoso para nosotros aplicarla a nuestras vidas. Tú tienes el poder para poner tu vida en las manos de Dios. Y también tú tienes el poder para quitarla. Algunos días yo hago lo que Dios quiere. Ese soy yo, poniendo mi vida en las manos de Cristo. Y cuando Cristo me dice, deja esto, yo lo dejo. Y cuando Cristo me dice, camina, yo camino. Y cuando Cristo me dice, habla, yo hablo. Y cuando Cristo me dice, calla, yo callo. Esos son mis mejores días. Otros días, dame acá, que ahora voy yo. A mi manera.
Y Cristo llamando y nosotros resistiendo. Y Cristo inquietando y nosotros aquí firmes. Digo firmes, es una palabra bonita para no decir tercos. Dios poniendo su palabra, Dios llamándonos, Dios aconsejándonos, Dios tratando de guiarnos y nosotros no. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Pero una vida sujeta a la voluntad del Padre es una vida por medio de la cual va a fluir el poder del Padre. Señor, ¿por qué no estoy siendo efectivo? Porque no estoy sujetado. Señor, ¿por qué yo quiero hacer tu voluntad pero no me sale? Porque no estoy sujetado. Señor, ¿por qué no estoy siendo usado por ti como antes? Porque antes estabas más sujetado. ¿Por qué no tengo estos testimonios que tenía antes? Porque antes estaba más sujetado. Pero una vida sujetada a la voluntad del Padre es una vida por medio de la cual va a fluir el poder de Dios. Y vemos aquí el resultado en Juan capítulo 10, versículo 21. Juan 10, 21. Esto es en la misma conversación, él hablando acerca de Jesús entregar su vida y tomarla, entregar su vida en la cruz porque él tiene el poder para volverla a tomar. Y aquellos que estaban escuchando esta conversación decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es que como resultado a la sujeción del Padre es el poder del Padre sobre tu vida. Tú quieres recibir una revelación acerca de cómo fluir en el poder de Dios. Sujétate a la voluntad del Padre. Métete en ayuno y oración. Abre esa Biblia y entérate de lo que Dios quiere para tu vida. Comienza a obedecer más. Comienza a obedecer más. Comienza a sujetar más. Lleva tu vida para que se alinee a lo que está establecido en la palabra y tú vas a ver el poder de Dios. Alguien aquí está recibiendo este modelaje. Alguien aquí está creciendo en poder porque está creciendo en sujeción al Padre. Yo siento que el Espíritu Santo está tocando corazones y aunque sea difícil porque nos aferramos a la voluntad personal. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo me quiero aferrar a mis opiniones. Yo me quiero aferrar a mi manera, a mi historia, a cómo se me fue enseñado. Pero el Espíritu Santo está tocando corazones en este lugar y corazones se están abriendo. Iglesia, prepárate para un mover de Dios en tu vida como nunca antes. Prepárate para ser usado por Dios como nunca antes. Prepárate para ser más efectivo que antes. Prepárate para recibir palabra de Dios. Y cuando tú prediques esa palabra va a tener un efecto explosivo. Prepárate para mover montañas. Alguien debería estar dándole un aplauso a Cristo por el poder delegado de Dios. Alguien debería estar dándole un aplauso a Dios por su poder y el modelaje que dio Cristo para que nosotros pudiéramos recibir esto. Santo Dios, Santo Dios. Número 4, y con esto termino. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios revelada. La sabiduría de Dios revelada. Ese mismo versículo 24 de 1 Corintios 1 dice que para los judíos y para los griegos esto es locura, mas para los llamados Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo lo que significa es ungido, significa unción. ¿Qué es la unción? La unción es el brillo de Dios. La unción es lo que se usaba para cubrir los materiales, los utensilios sagrados del templo. Se cubrían con aceite y mediante esa unción, ese utensilio se separaba para usos santos. Este plato tú no lo puedes usar para cualquier uso. Este plato tú no lo puedes usar para cualquier cosa. Esto es para un uso sagrado.
La unción se usa para separar cosas para Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Siento preguntarle a alguien, ¿por qué seguimos buscando consejos en gente que no sabe nada? ¿Por qué seguimos buscando consejos en gente que no sabe nada? Ellos no te crearon, Cristo te creó. Mira esto, esto le va a volar la mente a alguien. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Y esto es una noticia para alguien. Tú recibiste a Cristo, moriste. Perdóname si no lo sabía, pero murió tu viejo hombre. Si resucitaste en Cristo, si Cristo te levantó a una nueva vida, no puede haber resurrección sin haber una muerte primero. Entonces, si nosotros morimos, ¿por qué seguimos cargando el viejo hombre? Si nosotros morimos, ¿por qué seguimos cargando lo que Dios ve como un cadáver? Ay. Porque ha muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, yo siento a Dios aquí. Dios sabe que cuando tú viniste a Cristo, moriste. Tu vida entonces, tu nueva vida, alguien diga conmigo nueva vida. Nueva vida. Mi nueva vida existe, pero todavía no la puedo ver. Y este es el dilema de los cristianos. Yo sé que Dios tiene tantas promesas para mi vida, pero yo todavía no me identifico con la persona que Cristo dice que yo soy. Yo todavía me identifico con mi viejo hombre. ¿Por qué? Porque es que yo he sido mi viejo hombre a lo largo de toda mi vida. Mi viejo hombre es la única persona que yo conozco. Mi viejo hombre es la única versión de mí que yo conozco. Así que ahora Cristo dice que yo tengo una nueva vida, pero esta nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Así que Dios tiene una nueva personalidad para mí. Dios tiene una nueva identidad. Dios tiene unos nuevos nombres que Él me llama. Y para yo poder conectarme con esta nueva identidad, yo necesito encontrarla. Y la palabra de Dios es tan y tan poderosa que nos deja un mapa para que nosotros podamos encontrar nuestra verdadera identidad. Pregúntale a tu vecino quién eres. Dile quién eres. Díselo otra vez. Díselo quién eres. ¿Quién rayos tú eres? Hay un mapa para nosotros poder encontrar quiénes nosotros somos. Dios me ha provisto este mapa para encontrarlo, porque me ha dicho dónde está escondida mi nueva vida, dónde está escondida mi nueva identidad. Mi vida está escondida en Cristo. Y Cristo, leímos ahorita, les compartí que Cristo lo que significa es la unción. ¿Dónde es que está este Cristo para yo poder consultarlo? ¿Dónde es que está este Cristo para yo poder preguntarle quién rayos yo soy? Porque aparentemente el mundo me lleva mintiendo toda mi vida. ¿Dónde está esta unción? Juan capítulo 7 versículo 38. Ay, Dios santo, ustedes me perdonan, yo estoy súper pompeado con esto. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su... Ay, dilo duro. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pero nosotros que ya vivimos 2000 años después de la cruz de Cristo, nosotros sí hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, y dice la palabra que ahora ha venido su Espíritu a ser morada por dentro de mí. Y todo aquel que en Él cree, de
su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Así que cada vez que tú activas tu fe, tú estás abriendo una represa. Cada vez que tú oras, tú estás abriendo una represa. Cada vez que tú abres la Biblia, tú estás abriendo una represa. Cada vez que tú ayunas, tú estás abriendo una represa. Y eso es el río de agua viva fluyendo de tu interior. Dios no está fuera de ti, Dios está dentro de ti. La unción no está fuera de ti, la unción está dentro de ti. La identidad tuya no está escondida en ningún hombre ni en ningún lugar. Está escondido en Cristo que está dentro de ti. Y cada vez que nosotros oramos y buscamos y activamos nuestra fe, se abre esa represa para recibir revelación de quién soy yo, revelación. Códigos proféticos son revelados a mi vida, diseños divinos son revelados a mi vida, planes de Dios, santo Dios, aleluya. En este tiempo yo estoy comenzando a ver cosas que Dios puso en mi corazón cuando yo oraba hace 10 años atrás. Ayer yo estaba orando por unas puertas que Dios está abriendo. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿de dónde salió esto? Y Dios me recordó, esto fue lo que te demostré a ti cuando tú estabas orando en la sala de la casa de tus padres, mientras tú todavía vivías allá y tú orabas con tus padres por las mañanas, y allí yo te di esta revelación, allí yo te di esta visión. Y este es el tiempo en el que Dios está abriendo la puerta para una manifestación de aquello que fue revelado en intimidad hace tiempo atrás, porque aunque la palabra tardare, no se tardará, sino que Dios cumple su palabra en su momento perfecto. Pero nosotros necesitamos abrir la represa. Dios está levantando una iglesia, una generación de guerreros espirituales aquí. Dios está levantando gente empoderada en la palabra y en la presencia de Dios. Gente que no se conforman con lo que predica el pastor el domingo. Yo no tengo que esperar hasta el domingo para abrir mi Biblia. Yo no tengo que esperar hasta el domingo para ponerme en comunión. Yo no tengo que esperar hasta el domingo para adorar. ¿Por qué? Porque mi Cristo no habita en el templo con paredes. Cristo habita dentro de mí. Yo tengo esta unción por dentro. Alguien debería estar dándole un aplauso a Dios por la sabiduría que fluye cuando se abre esa represa, por todo lo que el Espíritu Santo revela a nuestras vidas. Esto es la sabiduría de Dios fluyendo. Cristo crucificado, la sabiduría de Dios revelada. La cruz parece locura para el hombre, pero la cruz fue el plan más sabio de Dios. Fue el plan más sabio de Dios. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo crucificado. Muchos lo que ven es un hombre que murió. En la cruz Jesús murió, pero Cristo fue multiplicado. Yo tengo ganas de coger por todo esto, Dios mío. Murió Jesús, pero la muerte de Jesús lo que hizo fue multiplicar la esencia que Él cargaba. Yo pagué el precio para que el velo fuera rasgado, y ahora todos los que son hechos hijos de Dios reciben de mi esencia, reciben del Espíritu de Dios, reciben. Este fue el plan más sabio que se le pudo haber ocurrido a Dios. Iglesia, ponte de pie. Nos vamos. Me tardé un poco más de lo que pensaba, aunque yo sabía que tenía mucha sustancia para hoy. Pero yo tengo aquí que son las 12:02. Estamos a tiempo para almorzar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. Gracias, Josué. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué estamos buscando nosotros?
¿Qué estamos buscando nosotros? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, hay gente que no va a entender. Para los gentiles esto es locura. Hay gente que la fe en Cristo no va a cumplir sus expectativas porque están buscando resultados terrenales, y Cristo vino a resolver un problema eterno que es mucho más grande y mucho más importante que cualquier cosa que nosotros podamos tener aquí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es todo lo que necesitamos, mi gente. Es tiempo de volver al fundamento. Cuando yo tengo mi fundamento puesto en Cristo, alguien en la iglesia me puede traicionar, pero yo, como tengo mi fundamento en la roca, no me afecta tanto, porque yo recuerdo que la Biblia dice que todo obra para bien. Cuando alguien me traiciona, tiene que haber una enseñanza aquí. Esto no es razón para yo irme. Cuando yo quedo a lo mejor desilusionado por algo que yo esperaba que el pastor hiciera y no lo hizo, yo no tengo que salir corriendo porque yo sé que el pastor no es el fundamento de mi fe. Cristo crucificado. Porque aquí nadie ha sido bautizado en el nombre de Héctor Millán, y yo le doy gloria a Dios por eso, que aquí no se practica ese tipo de disparate. Aquí todos los que hemos bautizado para la gloria de Dios han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él fue el que dio su vida por nosotros. No fue el pastor, no fue ningún ministro, no fue ningún hombre, ningún siervo de Dios, por más bonito que predique. Fundamento tiene que ser la palabra y la presencia de Dios. Mi fundamento tiene que ser Cristo crucificado. Él fue el que manifestó su amor. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que modeló este poder a nuestras vidas. Santo Dios. Él fue el que reveló su sabiduría, el que nos guía y ha puesto su espíritu por dentro de nosotros, ha puesto su unción por dentro de nosotros para que cada vez que nosotros oramos, nosotros podamos recibir instrucciones divinas. ¿Cuál es el próximo paso que yo debo dar, Señor? No sigas buscando por fuera lo que ya Dios ha puesto dentro de ti. Cerramos nuestros ojos. Yo siento que debo hacer esta oración también si alguien quisiera reconciliarse con el Señor. Si alguien quisiera volver al fundamento. Si alguien quisiera volver a sujetar su vida realmente a la voluntad del Padre, para poder experimentar más de Dios, para poder experimentar las nuevas dimensiones y los nuevos niveles que Dios tiene para nosotros en este tiempo, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo. Iglesia y los demás, les pido que aprovechemos también para renovar votos con el Señor.